Hi, I'm Cyndi Lauper. My scalp was covered with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis. But Cosentyx treats both. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 mg dose and adults with active psoriatic arthritis 150 mg dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at Cosentyx.com or 1-844-COSENTYX. Cosentyx works for me. Ask your doctor about Cosentyx. En una noche silenciosa, en medio de una ciudad oprimida por el imperio, un joven anónimo comenzó a escribir algo que cambiaría la historia de la fe cristiana para siempre. Su texto era directo, urgente, lleno de acción, pero también escondía un secreto, un detalle que pasó desapercibido por siglos. ¿Quién era ese joven? ¿Por qué escribió el evangelio más corto y al mismo tiempo el más impactante? Hoy vamos a descubrir qué sabía Marcos y por qué su relato puede transformar tu fe como ningún otro. Si valoras contenidos bíblicos presentados con profundidad y fidelidad, inscríbete ahora en el canal y activa las notificaciones. Y escribe en los comentarios cuál evangelio más habló contigo a lo largo de la vida. Tu respuesta puede despertar el recuerdo de la fe en otras personas también. Entre los 4 evangelios, el relato escrito por Marcos, capítulo 1, versículo 1, se destaca por la manera como sumerge al lector directamente en la acción, sin introducciones extensas o genealogías detalladas. Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios de forma impactante, llevando al lector a un viaje vibrante donde cada palabra parece cargada de urgencia. Esta aproximación despierta una sensación de movimiento constante, como si el mismo Espíritu Santo estuviese apremiando la narrativa para revelar los pasos del Salvador de manera viva y pulsante. La ausencia de relatos de la infancia de Jesús sugiere que el enfoque de Marcos estaba en transmitir no solo información, sino una experiencia transformadora del ministerio del Cristo. La estructura del Evangelio de Marcos, concisa y ágil, refleja también la realidad de la iglesia primitiva, que enfrentaba persecuciones y necesitaba de mensajes rápidos, claros y llenos de esperanza. A diferencia de Mateo, que escribe pensando en los judíos, o de Lucas, que se dirige a los gentiles cultos, Marcos apunta a un público que necesita de vigor espiritual inmediato. Cada escena avanza casi como un cuadro cinematográfico, donde Jesús no solo habla, sino actúa con autoridad, revelando que el reino de Dios es dinámico e incontenible. Es fascinante percibir cómo, incluso sin la preocupación por cronologías exactas, el Evangelio construye un retrato fiel y vívido de la misión de Jesús. Otro detalle intrigante es cómo Marcos entrelaza relatos de milagros, enseñanzas y confrontaciones de modo casi orgánico, al presentar cada evento con una palabra griega traducida por entonces o inmediatamente. Marcos intensifica la sensación de que algo urgente estaba en curso. Esta técnica narrativa subraya una verdad esencial. La llegada de Jesús exige respuesta inmediata. No hay espacio para indiferencia o espera. El reino de Dios estaba rompiendo las barreras del mundo natural ante los ojos de la humanidad, invitando a cada persona a posicionarse. Además de la velocidad, hay también una capa profunda de misterio. Diversas veces, después de realizar milagros o revelar su identidad, Jesús instruye a aquellos que atestiguan sus hechos a mantener silencio.
Este fenómeno es conocido por los estudiosos como el secreto mesiánico. La orden de mantener secreto no es solo una cuestión de estrategia, sino una invitación a mirar más allá de las manifestaciones externas para comprender la verdadera naturaleza de Jesús, el siervo sufriente profetizado por Isaías, capítulo 53. En lugar de ser solo un milagroso popular, el Cristo se revelaría plenamente a través de la cruz y la resurrección. Así, desde la primera línea, el Evangelio de Marcos desafía al lector a no detenerse en la superficie de los acontecimientos, sino a sumergirse en un misterio divino que se despliega a cada paso. Entender esta invitación transforma la experiencia de lectura. No estamos solo observando hechos del pasado, sino siendo llamados a un viaje personal de fe y descubrimiento. Esta urgencia aún resuena en nuestros días, exigiendo que cada uno de nosotros reflexione sobre cómo responderemos al llamado del Hijo de Dios. Juan Marcos, mencionado en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 12, fue un personaje singular en la historia de la iglesia primitiva. Hijo de María, una mujer influyente en Jerusalén y primo de Bernabé, creció rodeado de la fe cristiana desde los primeros años. Su cercanía con Pedro, que lo llamaba mi hijo, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, es uno de los factores determinantes para la composición del Evangelio que lleva su nombre. De hecho, muchos estudiosos apuntan que el Evangelio de Marcos refleja directamente la predicación oral de Pedro, transmitida de manera vívida y emocionante. Es posible imaginar a Juan Marcos, a un joven, escuchando las historias contadas por Pedro con pasión y lágrimas en los ojos. Esta convivencia habría moldeado su estilo directo, sin adornos, pero cargado de emoción genuina. Curiosamente, Marcos no solo escuchó estas historias, vivió parte de ellas. Se acepta ampliamente que él es el joven que, durante la prisión de Jesús en Getsemaní, huyó dejando atrás su túnica, como se describe en Marcos capítulo 14, versículo 51. Este detalle personal, sutil y conmovedor, revela la autenticidad de su relato y la profunda conexión emocional que tenía con los eventos narrados. La trayectoria de Marcos no fue exenta de caídas. Abandonó a Pablo y Bernabé en un viaje misionero, generando una seria división entre los apóstoles, como se relata en Hechos capítulo 15, versículo 38. Sin embargo, años después, Pablo reconocería su valor, llamándolo útil para el ministerio, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Este arco de falla y redención imprime al Evangelio de Marcos una sensibilidad especial hacia los errores humanos y la gracia restauradora de Dios. La mirada de Marcos es la mirada de quien sabe que incluso los titubeantes pueden ser usados poderosamente en el reino. Al registrar el ministerio de Jesús, Juan Marcos demuestra una atención peculiar a las emociones humanas. Su narrativa está repleta de detalles sobre los sentimientos de Jesús, como compasión, indignación, tristeza y asombro. Estos toques humanos confieren al relato una profundidad que a menudo pasa desapercibida. La visión de un Mesías plenamente Dios, pero también plenamente hombre, pulsa en cada página, invitándonos a identificarnos con sus lágrimas, su ira justa y su ternura infinita. La vida de Juan Marcos es, por sí sola, un mensaje de esperanza y perseverancia. De un joven asustado a uno de los pilares del testimonio cristiano escrito, nos recuerda que Dios no exige perfección inmediata, sino un corazón dispuesto a crecer, a aprender y ser moldeado por Él. A medida que adentramos en su Evangelio, somos invitados a caminar también en este camino de transformación, donde cada falla puede ser redimida por la gracia que fluye del corazón del Salvador.
Uno de los elementos más enigmáticos del Evangelio de Marcos es el secreto que permea toda la narrativa: el misterio del reino de Dios. Desde el inicio, Jesús proclama que el reino está próximo, como se registra en Marcos capítulo 1, versículo 15. No obstante, paradójicamente, Él habla en parábolas para ocultar verdades profundas de aquellos cuyos corazones están endurecidos. Esta estrategia se ilustra en las palabras de Jesús en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12, donde Él explica que los misterios del reino fueron dados solo a los que están dispuestos a escuchar y entender. Las parábolas, lejos de ser simples ilustraciones, funcionan como filtros espirituales. Aquellos que se acercan con fe y humildad reciben revelación. Los que vienen solo por curiosidad o malicia permanecen en la oscuridad. Este método de enseñanza refleja el carácter del propio reino, disponible para todos, pero accesible solo a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Es como si cada historia contada por Jesús fuera una puerta que se abre solo para quien lleva la llave de la fe. Además, el secreto del reino está profundamente ligado a la identidad de Jesús como el Mesías sufriente. Al evitar una revelación prematura y espectacular de su identidad, Jesús impide que su misión sea malinterpretada como una revuelta política o como un simple espectáculo de poder. Él sabía que el verdadero triunfo vendría a través de la humillación de la cruz, y que solo aquellos dispuestos a seguir este camino de entrega entenderían plenamente quién era Él y lo que había venido a realizar. La forma en que Marcos construye la tensión en torno a este secreto es magistral. Incluso los discípulos que caminaban diariamente con Jesús frecuentemente no comprendían sus palabras y acciones. Esta incomprensión se registra de manera honesta y cruda, revelando que el entendimiento espiritual no depende solo de la proximidad física, sino de un corazón rendido. No basta estar cerca, es necesario creer de manera profunda y confiada. El secreto del reino, por tanto, no es solo una curiosidad teológica, es un llamado a la intimidad espiritual. Es una invitación a abandonar nuestras expectativas humanas y abrazar el escándalo de la cruz, la locura de la gracia y la victoria de la resurrección. Y esta invitación sigue resonando hoy, desafiándonos a buscar no solo información sobre Jesús, sino un encuentro transformador con Él, donde el verdadero secreto del reino se convierte en vida dentro de nosotros. Al leer el Evangelio de Marcos, es imposible ignorar la sensación de prisa que impregna la narrativa. La palabra inmediatamente, traducida del término griego eutis, aparece de forma recurrente, como vemos ya en Marcos capítulo 1, versículo 18, cuando Simón y Andrés, sin dudar, dejan sus redes para seguir a Jesús. Este ritmo acelerado no es un mero recurso estilístico, traduce la urgencia de la misión divina. El tiempo de la gracia había llegado y cada momento era precioso en la revelación del reino y en la salvación de los perdidos. Esta urgencia también refleja el contexto en que el Evangelio fue escrito. En medio de la persecución romana y las crecientes tensiones en Jerusalén, la Iglesia necesitaba un mensaje claro: el reino de Dios es ahora. La vida de Jesús no se cuenta como una historia distante y tranquila, sino como una explosión de acciones que exigen decisión inmediata. Este pulso incesante de actividad revela que, ante la llegada del reino, no hay espacio para la complacencia. Jesús exige una respuesta rápida y radical. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús siempre en movimiento, enseñando, sanando, liberando. Él no se detiene en largos debates teológicos,
sino que demuestra la verdad a través de actos poderosos. Cada milagro, cada expulsión de demonio, cada palabra de autoridad era una demostración práctica de que Dios había invadido la historia humana. Al mostrar esta sucesión ininterrumpida de acciones, Marcos nos invita a percibir que el reino no es solo una idea, sino una realidad viva y palpitante. Este sentido de urgencia también expone el contraste entre la respuesta de los humildes y la lentitud de los religiosos de la época. Mientras los enfermos, marginados y pecadores corrían hacia Jesús, los líderes religiosos dudaban, cuestionaban y endurecían sus corazones. La diferencia no estaba en la información disponible, sino en la disposición del corazón. La respuesta inmediata de fe se convertía en el verdadero criterio de acceso a las bendiciones del reino. Al reflexionar sobre esta dimensión del Evangelio, somos desafiados a evaluar nuestra propia respuesta a la voz de Dios. ¿Estamos tratando el llamado de Jesús como algo opcional y futuro, o estamos viviendo la urgencia del reino en nuestras decisiones diarias? El mensaje de Marcos nos empuja a salir de la zona de confort y nos invita a actuar, a creer y a seguir, ahora, mientras la invitación aún resuena en nuestros corazones. Desde el inicio de su ministerio, Jesús impresionó a las multitudes no solo por lo que decía, sino por la manera en que lo decía. En Marcos capítulo 1, versículo 22, leemos que las personas se maravillaban de su doctrina, porque Él enseñaba con autoridad y no como los escribas. Esta autoridad no era solo una cuestión de elocuencia o seguridad personal. Era el reflejo de alguien que hablaba y actuaba en nombre del propio Dios, sin necesidad de intermediarios o apoyos humanos. La autoridad de Jesús se manifestaba tanto en las palabras como en las acciones. Cuando ordenaba a los espíritus inmundos que salieran, ellos obedecían inmediatamente. Cuando tocaba a un enfermo, la enfermedad cedía instantáneamente. Esta autoridad práctica chocaba con el sistema religioso de la época, acostumbrado a rituales complejos y a una religión distante de la vida cotidiana de las personas. En Jesús, el reino de Dios se volvía palpable, tangible e irresistible. Era imposible permanecer indiferente ante tal manifestación de poder. Otro aspecto notable es que la autoridad de Jesús iba acompañada de compasión. Él no usaba su poder para dominar o humillar, sino para restaurar y liberar. Esta combinación de fuerza y ternura desmantelaba las expectativas humanas sobre lo que significaba ser poderoso. Cada milagro realizado era una señal del carácter amoroso de Dios, que no solo desea salvar, sino que también se compadece del dolor humano. La autoridad de Jesús era, por lo tanto, profundamente relacional. Los relatos de exorcismos en el Evangelio de Marcos son particularmente reveladores. La batalla espiritual se presenta como una realidad presente e intensa, pero ante Jesús, incluso los demonios más violentos reconocen su superioridad, como sucede en Marcos capítulo 5, versículo 7. La victoria de Jesús sobre el mal no se narra como un enfrentamiento equilibrado, sino como una dominación absoluta. El reino de las tinieblas no tiene oportunidad ante la luz del Mesías. Al contemplar esta dimensión de la autoridad de Cristo, somos invitados a una postura de rendición y confianza. El mismo Jesús, que comandaba los vientos y los mares con una palabra, aún ejerce autoridad sobre las tormentas de nuestras vidas. Su voz continúa resonando, poderosa y restauradora, llamándonos a confiar plenamente en su señorío y a experimentar la libertad que solo Él puede conceder. En el Evangelio de Marcos, la narrativa del llamado de los primeros discípulos está marcada por simplicidad y profundidad al mismo tiempo.
En Marcos capítulo 1, versículo 17, Jesús invita a Simón y Andrés a seguirlo, prometiendo hacerlos pescadores de hombres. Sin cuestionamientos o demoras, abandonan sus redes y embarcan en una jornada de transformación que cambiaría el curso de la historia. Este llamado no era para una aventura común, sino para una misión eterna. Lo que hace que este llamado sea aún más impresionante es que Jesús no elige rabinos formados, líderes religiosos o figuras de alta influencia social. Él llama a pescadores comunes, hombres rudos, acostumbrados al trabajo arduo y a la simplicidad de la vida diaria. Esta elección revela que el reino de Dios se construye no sobre la base de la capacidad humana, sino en la disponibilidad del corazón. La iniciativa del llamado parte de Jesús, y la respuesta de los discípulos es un acto de fe radical. A lo largo del Evangelio vemos cómo estos primeros seguidores luchan por entender plenamente quién es Jesús y qué exige de ellos. Hay momentos de fe vibrante, como cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, y momentos de profunda incomprensión, como en la reprimenda tras el intento de disuadir a Jesús del camino de la cruz. Sin embargo, lo más importante es que ellos permanecen tropezando, creciendo y siendo moldeados por la gracia del Maestro. La respuesta inmediata de estos hombres nos enseña que seguir a Jesús es una decisión que implica abandono y confianza. Ellos dejan sus redes, símbolo de su seguridad material, para depender enteramente del llamado divino. Este gesto de desprendimiento no es solo geográfico, sino espiritual. Es una ruptura con las antiguas formas de vida para abrazar una nueva identidad y misión. La historia de los primeros discípulos continúa resonando a través de los siglos, desafiando a cada nuevo seguidor de Cristo a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras redes atrás? ¿Estamos listos para atender al llamado que aún resuena en los corazones, para ser pescadores de hombres en un mundo sediento por la luz del Evangelio? La respuesta a estas preguntas moldeará no solo nuestras vidas, sino también el impacto que tendremos en las generaciones venideras. Desde los primeros momentos de su ministerio, Jesús se involucra en confrontaciones directas dentro de las sinagogas, desafiando las tradiciones y prácticas religiosas que habían desviado de la verdadera esencia de la fe. En Marcos capítulo 1, versículo 23, durante una reunión en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús expulsa un espíritu inmundo, chocando a todos con su autoridad. Esta escena no es solo una demostración de poder sobrenatural, sino también una señal clara de que la llegada del reino de Dios estaba desestabilizando el viejo sistema religioso. Los líderes religiosos, a lo largo del Evangelio, se vuelven cada vez más hostiles ante las acciones y enseñanzas de Jesús. Su autoridad innata y su osadía para sanar en días de sábado, como se registra en Marcos capítulo 3, versículo 4, ponían de manifiesto la rigidez y la hipocresía de aquellos que debían ser guías espirituales. Al priorizar la vida y la misericordia sobre la letra de la ley, Jesús exponía las fallas de un sistema que se había vuelto más preocupado por las reglas que por el corazón humano. No era solo una cuestión de interpretación de la ley, era una batalla espiritual profunda. Jesús no estaba proponiendo una simple reforma de la religión existente, sino inaugurando una nueva realidad espiritual. Su enseñanza confrontaba directamente la cultura del mérito y de la apariencia, invitando a una transformación interior genuina. La presencia de Jesús en las sinagogas revelaba la verdadera cara de la religión. Cuando la fe se convierte en una carga y no en una liberación, necesita ser revisada radicalmente. La tensión entre Jesús y los líderes religiosos se intensifica a medida que Él
cuestiona abiertamente prácticas como la tradición del lavado ceremonial, criticando a los fariseos por anular la palabra de Dios a favor de sus tradiciones humanas, como se ilustra en Marcos capítulo 7, versículo 13. Este enfrentamiento no era solo una cuestión teológica, sino un choque entre el viejo orden corrompido y la nueva vida que Jesús traía para todos los que estuvieran dispuestos a creer. Hoy, el eco de este enfrentamiento resuena en nuestros corazones y comunidades de fe. Somos invitados a reflexionar si nuestra práctica religiosa se parece más a la vida abundante propuesta por Jesús, o si, inadvertidamente, hemos construido muros de tradiciones vacías que alejan en vez de acercar. El llamado es a una fe viva, palpitante, que prioriza el amor, la misericordia y la justicia por encima de cualquier formalismo estéril. A medida que la fama de Jesús se esparce, multitudes comienzan a seguirlo por todas partes. En Marcos capítulo 1, versículo 33, leemos que toda la ciudad estaba reunida a la puerta, donde Jesús estaba hospedado. Al principio, este reconocimiento puede parecer un éxito, pero el Evangelio de Marcos revela un lado más sombrío de esta popularidad. La multitud no buscaba necesariamente el reino de Dios. Muchas veces el interés era por los milagros, por las curas, por los beneficios inmediatos que Jesús podía ofrecer. La presión constante de las multitudes crea situaciones donde Jesús necesita retirarse a lugares solitarios para orar, como vemos en Marcos capítulo 1, versículo 35. Este movimiento revela algo profundo. Incluso siendo el Hijo de Dios, Jesús buscaba continuamente la presencia del Padre para renovar sus fuerzas y alinear su misión. El aislamiento, lejos de ser una fuga, era un medio de mantener la fidelidad al propósito divino en medio de las distracciones de la aclamación popular. Las multitudes también representan un desafío para la verdadera enseñanza. Muchas veces, el entusiasmo superficial de las masas dificultaba la comprensión profunda del mensaje del reino. Jesús no se dejaba engañar por la popularidad momentánea. Sabía que el camino hacia la verdadera transformación espiritual exigía más que admiración, exigía compromiso, arrepentimiento y fe genuina. Esta tensión entre ser reconocido y ser verdaderamente seguido acompaña todo su ministerio. Es interesante observar que, en algunos momentos, Jesús llega a impedir que las personas divulguen sus milagros, como se registra en Marcos capítulo 1, versículo 44. Su preocupación no era por su reputación, sino por la integridad de su misión. La popularidad prematura podría precipitar malentendidos sobre el tipo de Mesías que él era. No un libertador político, sino el salvador del alma humana. Esta dimensión del ministerio de Jesús desafía profundamente nuestra cultura moderna, donde el éxito se mide a menudo por el número de seguidores y la visibilidad. Jesús nos enseña que la fidelidad a la misión es más importante que la aprobación popular. En medio de las multitudes, Él permaneció centrado en el Padre y nos invita a hacer lo mismo, buscar la intimidad con Dios por encima de cualquier aplauso terreno. Uno de los momentos más impresionantes del Evangelio de Marcos es la escena en que Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea, descrita en Marcos capítulo 4, versículo 39. Tras un día exhaustivo de enseñanzas, Jesús y sus discípulos atravesaban el lago cuando una violenta tempestad los sorprendió. Mientras los discípulos entraban en pánico, Jesús dormía tranquilamente en la popa del barco, revelando una confianza absoluta en la soberanía divina.
El clímax de la narrativa ocurre cuando Jesús, despertado por los aterrorizados discípulos, reprende el viento y ordena al mar: «Cálmate, emudece». Inmediatamente, la tempestad cesa y se hace gran bonanza. Esta demostración de poder sobre las fuerzas de la naturaleza revela la identidad divina de Jesús de manera incuestionable. No se trata solo de un milagro, es una proclamación silenciosa de que aquel que camina sobre la tierra es el mismo que creó cielos y mares. La reacción de los discípulos es de profundo temor y asombro. Se preguntan entre sí: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta es central en el Evangelio de Marcos, impulsando la narrativa e invitando a cada lector a también considerar seriamente la identidad de Jesús. La autoridad demostrada sobre la creación apunta hacia un Mesías que trasciende las categorías humanas de poder y control. Además de la manifestación de poder, la escena lleva una lección espiritual profunda. Las tempestades simbolizan los momentos de crisis, miedo e incertidumbre que todos enfrentamos. El hecho de que Jesús esté presente en el barco, incluso mientras la tempestad rugía, es un recordatorio poderoso de que la presencia de Dios no elimina los desafíos de la vida, pero garantiza que no estamos solos en ellos. Su palabra es suficiente para traer paz en medio del caos. Al meditar sobre esta historia, somos invitados a confiar en la soberanía de Cristo, incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control. El mismo Jesús que calmó los vientos y las olas sigue en control hoy. Él nos llama a una fe que descansa, que clama por su intervención y que al verlo actuar reconoce que de hecho estamos ante el Hijo del Dios vivo. En el corazón de la enseñanza de Jesús, las parábolas ocupan un lugar central, especialmente en el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20, encontramos la parábola del sembrador, donde el maestro presenta 4 tipos de suelo que simbolizan diferentes posturas ante la palabra de Dios. Aunque la historia parece simple a primera vista, en realidad es una invitación a la introspección. Jesús no contaba parábolas solo para ilustrar. Él usaba estas narrativas para provocar, cuestionar y revelar el estado del corazón de aquellos que lo escuchaban. El mismo Jesús explica que habla por parábolas para que, viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, como se registra en Marcos capítulo 4, versículo 12. Esta cita, que puede parecer dura, es en realidad un reflejo de la justicia divina. Aquellos que se cierran voluntariamente a la verdad no reciben más luz. Las parábolas funcionan como un tamiz espiritual, separando a los curiosos de los comprometidos, a los superficiales de los verdaderos buscadores. La revelación del reino exige una disposición interior de entrega, humildad y escucha atenta. Cada parábola posee capas de significados. El reino de Dios es comparado a una semilla, un grano de mostaza, un agricultor paciente. Estos elementos de la vida cotidiana, usados por Jesús, esconden tesoros eternos. La grandeza del reino no está en lo que es aparente, sino en lo que se genera en lo secreto, en lo pequeño que se vuelve grande, en lo invisible que se vuelve innegable. Para los atentos, cada parábola es una ventana hacia el corazón de Dios y hacia la lógica inversa de su reino. El impacto de las parábolas también se ve en la forma en que continúan hablando, incluso después de que la historia termina. Quedan en la mente, germinando, creciendo, transformando. Esta pedagogía divina nos enseña que el reino de Dios no se absorbe rápidamente, como una información cualquiera. Se requiere tiempo, meditación y, sobre todo, un corazón fértil. La parábola no impone, invita, no acusa, propone.
Y es en esta libertad que ocurre la transformación. Hoy, al leer estas mismas parábolas, somos confrontados con la misma pregunta que Jesús hacía a sus oyentes. Quien tiene oídos para oír, oiga. El desafío es el mismo, colocarnos ante la palabra con reverencia y disposición para ser moldeados por ella. Al fin y al cabo, los secretos del reino no están escondidos por casualidad, están guardados para los que desean encontrarlos de verdad. En el Evangelio de Marcos hay momentos sorprendentes en los que Jesús atraviesa las fronteras geográficas y culturales de Israel para alcanzar personas que estaban fuera del pacto judío. Uno de esos momentos ocurre en Marcos capítulo 5, cuando Jesús va hasta la región de los Gadarenos, territorio gentil, y libera a un hombre poseído por una legión de demonios. Este gesto muestra que el reino de Dios no se restringe a una etnia o cultura, sino que se extiende a todos los que están en tinieblas, clamando por liberación. La presencia de Jesús en territorios paganos está cargada de simbolismo. Él no solo rompe barreras físicas, sino también religiosas, sociales y espirituales. Al curar a la hija de la mujer sirofenicia, como vemos en Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30, Jesús revela que la fe verdadera puede surgir en los lugares más improbables. La petición de esa mujer, perseverante y humilde, fue más que un clamor por cura. Fue un testimonio de que el pan de la vida es suficiente para todos, incluso para los que viven al margen de las promesas de Israel. Esta apertura para los gentiles anticipa la misión global de la Iglesia. El Evangelio de Marcos ya plantaba semillas de lo que sería confirmado tras la resurrección, que el mensaje del reino debería alcanzar a todas las naciones. El Jesús que atravesaba el mar para alcanzar a un hombre aislado entre los sepulcros es el mismo que envía a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura. No hay límites geográficos, culturales o espirituales que puedan contener el amor del Salvador. La manera en que Jesús interactuaba con los extranjeros también desafía los prejuicios de los propios discípulos. Ellos muchas veces se sentían confundidos o incómodos ante la actitud abierta de Jesús. Esto muestra que, incluso entre los que caminan con Él, aún hay corazones que deben ser ampliados. El reino de Dios es inclusivo por esencia, y cada paso de Jesús fuera de las fronteras de Israel es una lección viva de que la gracia no conoce muros. Esta dimensión misionera del Evangelio de Marcos nos interpela directamente. La luz del reino debe ser llevada a los lugares más oscuros, a los territorios olvidados, a los corazones considerados inalcanzables. La pregunta que permanece es: ¿estamos dispuestos a atravesar las fronteras que nos rodean para llevar esta luz adelante? En 1960, un determinado punto del Evangelio de Marcos, la narrativa cambia de tono. Hasta entonces marcada por milagros, multitudes y autoridad, la historia comienza a asumir un tono más sombrío e introspectivo. En Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesús comienza a enseñar abiertamente que sería rechazado, sufriría, moriría y resucitaría. Este giro es fundamental para entender el verdadero propósito de la misión de Cristo. La cruz no fue un accidente, sino el destino previsto por Dios desde el principio. Los discípulos, sin embargo, no estaban preparados para esta revelación. Pedro, en nombre del grupo, intenta reprender a Jesús, pero recibe una dura respuesta: «Quítate de delante de mí, Satanás». Marcos capítulo 8, versículo 33. El contraste entre la confesión de fe y la incomprensión sobre la cruz muestra que es posible tener una visión parcial de Jesús. Creer que Él es el Cristo, pero rechazar el camino que Él eligió. Este es uno de los grandes desafíos de la fe cristiana:
aceptar no solo el poder de la resurrección, sino el escándalo de la cruz. Al anunciar su muerte, Jesús también invita a los discípulos a cargar con su propia cruz. En Marcos capítulo 8, versículo 34, Él afirma que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y acompañarlo. Este llamado radical revela que el camino del reino no es de gloria terrenal, sino de entrega, sacrificio y obediencia. La cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria a través de la sumisión a la voluntad del Padre. El viaje hacia la cruz es también un viaje de revelaciones. A lo largo de los capítulos siguientes, Jesús pasa a enseñar con más profundidad, preparar a sus discípulos para lo que vendrá y confrontar los corazones con verdades difíciles. El ritmo de la narrativa desacelera, como si Marcos estuviera invitando al lector a caminar más lentamente, a reflexionar con más profundidad, a darse cuenta de que el ápice de la historia no está en los milagros, sino en el Calvario. La cruz, en el Evangelio de Marcos, no es solo el punto final de la vida de Jesús, sino el punto culminante de la revelación del reino. Es allí donde el amor se revela en su forma más pura, donde el Hijo de Dios se entrega en favor de la humanidad. Y al entender este camino, somos llamados no solo a admirarlo, sino a seguirlo, porque el verdadero discipulado pasa inevitablemente por la senda estrecha que conduce al Gólgota. En el jardín de Getsemaní, ubicado al pie del Monte de los Olivos, Jesús enfrenta el momento más denso y angustiante de su vida terrenal. En Marcos capítulo 14, versículos 32 a 42, encontramos el conmovedor relato de un Salvador postrado en agonía, orando para que, si fuera posible, el cáliz del sufrimiento fuera apartado de él. Este fragmento revela con claridad la humanidad de Jesús, su corazón afligido ante el peso del pecado de la humanidad y de la inminente separación del Padre. Mientras los discípulos dormían, incapaces de vigilar ni siquiera por una hora, Jesús luchaba espiritualmente en oración. Él no intenta enmascarar su angustia, al contrario, expone su dolor de manera profunda. Mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Estas palabras no revelan debilidad, sino intensidad de amor. Cristo sabía exactamente lo que enfrentarían: rechazo, tortura, abandono, y aún así permanece firme en el propósito de redención. La repetición de su oración, pidiendo que la voluntad del Padre prevaleciera, evidencia la rendición completa. Jesús no busca imponer su propia voluntad, sino que se entrega plenamente al plan divino. Esta obediencia radical contrasta con la pasividad de los discípulos, que son reprendidos por dormir en un momento tan crucial. La diferencia entre quienes están preparados espiritualmente y quienes no lo están queda expuesta a la luz de Getsemaní. El peso espiritual de este momento es tan intenso que muchos teólogos consideran que la verdadera batalla fue vencida allí, antes de la cruz. Fue en el jardín donde Jesús decidió, definitivamente, enfrentar el sufrimiento por amor. Su sí al Padre en ese lugar selló la victoria que se manifestaría días después, en la tumba vacía. La guerra contra el pecado y la muerte tuvo su punto decisivo en la entrega silenciosa del Hijo de Dios bajo las olivas. La oración de Jesús en 1200. Getsemaní continúa impactándonos porque no es solo un registro histórico, sino un modelo de sumisión y confianza en tiempos de angustia. Cuando enfrentamos nuestros propios momentos de dolor, somos invitados a seguir el ejemplo de Cristo, orar, entregar, confiar y reconocer que muchas veces la mayor victoria se da cuando, en el silencio de la noche, elegimos obedecer incluso sin comprender.
Poco después de ser arrestado, Jesús es llevado a juicio ante el Sanedrín, el consejo religioso de los judíos. En Marcos capítulo 14, versículos 53 a 65, vemos un tribunal marcado por la prisa, falsos testimonios y una búsqueda desesperada por una acusación que justificara la condena. No había interés en justicia, sino en eliminar a aquel que había desafiado las estructuras religiosas y expuesto la hipocresía de los líderes. La figura de Jesús, silenciosa ante las acusaciones, contrasta con el caos y la manipulación del entorno a su alrededor. El silencio de Jesús es, por sí mismo, una poderosa declaración. Solo rompe el silencio cuando es directamente interrogado sobre su identidad mesiánica. Y su respuesta, yo soy, seguida de una referencia al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, como se describe en Marcos capítulo 14, versículo 62, sella su condena. A los ojos del Sanedrín, esta afirmación era blasfemia. En realidad, era la más pura verdad que se negaban a reconocer. Después del juicio religioso, Jesús es llevado ante Pilato, el gobernador romano. La narrativa de Marcos, capítulo 15, presenta un contraste llamativo entre la autoridad romana, que reconoce la inocencia de Jesús, y la presión de los líderes judíos y de la multitud manipulada. Pilato, aunque dudoso, acaba cediendo al clamor popular: «Crucifícalo». Esta decisión revela cómo la verdad puede ser aplastada cuando se vuelve inconveniente para los intereses del poder humano. El intercambio entre Jesús y Barrabás es especialmente simbólico. Un hombre culpable, involucrado en rebelión y homicidio, es liberado mientras el inocente es condenado. Este momento encapsula el corazón del Evangelio, el justo muriendo en lugar del injusto. Jesús no protesta, no se defiende, no intenta escapar. Él abraza la injusticia como parte del plan redentor de Dios. Y eso, paradójicamente, es lo que nos trae justicia y vida. La injusticia del juicio de Jesús continúa resonando en la historia de la humanidad. Cada vez que la verdad es sacrificada en el altar de la conveniencia, cada vez que la integridad es silenciada por intereses, la cruz nos recuerda que Dios no está ajeno a estas realidades. Él las enfrentó en carne y hueso, y al hacerlo, abrió camino para que, incluso en un mundo injusto, la justicia divina se manifestara con poder. La crucifixión de Jesús es el punto culminante del Evangelio de Marcos. En Marcos, capítulo 15, versículos 25 a 37, encontramos el relato doloroso del Salvador colgado entre dos criminales, burlado por soldados, líderes religiosos y hasta por los que estaban crucificados a su lado. La imagen es de completa humillación. Jesús, que curó, liberó y enseñó con autoridad, ahora está suspendido en sufrimiento, despojado de dignidad humana. El contraste es intencional. La gloria del reino pasa por el dolor de la cruz. Durante las 6 horas en que Jesús permanece crucificado, ocurre algo profundamente simbólico. Tinieblas cubren la tierra del mediodía a las 3 de la tarde. Este fenómeno no es solo físico, es espiritual. La creación parece gemir ante la muerte del Creador. Y en el auge del dolor, Jesús clama con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Conforme a Marcos capítulo 15, versículo 34, este grito no es de duda, sino de profunda identificación con la condición humana separada de Dios por el pecado. Esta frase de Jesús es una cita directa del Salmo 22, una oración de lamento que termina en esperanza y victoria. Al pronunciar estas palabras, Jesús no solo expresa el dolor del abandono, sino que también señala el cumplimiento de las Escrituras. Él está sumergiéndose en el más profundo abismo del sufrimiento humano para redimirnos de él. Este es
El mayor misterio de la cruz. Dios se hace maldición para liberarnos de la maldición. Al entregar el Espíritu con un último suspiro, el velo del templo se rasga de alto a bajo. Marcos capítulo 15, versículo 38, registra este momento como una señal clara de que la separación entre Dios y los hombres había sido deshecha. El camino hacia el Santo de los Santos estaba ahora abierto. La obra estaba consumada. El centurión romano, testigo de todo, declara: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, reconociendo lo que los líderes religiosos se habían negado a aceptar. La cruz, con todo su horror, se transforma en el trono de gloria del Mesías. Allí, donde muchos vieron fracaso, Dios reveló el mayor triunfo. Y al contemplar este momento, no podemos permanecer indiferentes. Somos llamados a inclinarnos ante el amor que sangró por nosotros, a abrazar la vida que brotó del madero, y a reconocer que ningún otro nombre, ninguna otra cruz, puede salvar como aquella en la que el Hijo de Dios entregó todo. Cuando Jesús entrega el Espíritu en la cruz, un evento poderoso ocurre en el templo. El velo que separaba el Santo de los Santos se rasga de alto a bajo, como se registra en Marcos capítulo 15, versículo 38. Este velo, espeso y sagrado, representaba la separación entre Dios y el hombre. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía atravesarlo para interceder por los pecados del pueblo. El rasgar sobrenatural de este velo simboliza el fin de esta barrera. Por la muerte de Jesús, el camino hacia Dios fue definitivamente abierto. Este gesto divino marca la inauguración de una nueva alianza, basada no más en rituales y sacrificios repetidos, sino en la sangre de Cristo, ofrecida de una vez por todas. La religión, hasta entonces marcada por distancias y limitaciones, ahora da lugar a una relación directa, viva y transformadora con el Padre. El acceso ya no es más privilegio de pocos, sino una invitación extendida a todos los que creen. La cruz no solo nos perdona, sino que nos acerca. El rasgar del velo también representa la derribada de todas las estructuras que excluyen. No hay más división entre judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres. La cruz nivela a todos ante el trono de la gracia. Cada ser humano, independientemente de su origen, puede ahora acercarse con confianza al Dios que habita en luz inaccesible, pero que, por amor, se hizo accesible en Cristo. Esta revolución espiritual es la esencia del Evangelio. El Evangelio de Marcos, al destacar este detalle, nos invita a repensar nuestra espiritualidad. ¿Estamos viviendo como si el velo aún estuviera en pie? ¿O hemos disfrutado de la libertad y la intimidad que la sangre de Jesús nos conquistó? Muchos viven rodeados por culpa, miedo y religiosidad, cuando la invitación divina es para una comunión profunda, verdadera y restauradora. Esta apertura del Santo de los Santos no es solo un hecho del pasado, es una realidad presente. En cualquier momento, en cualquier lugar, podemos entrar en la presencia de Dios con audacia, no por nuestros méritos, sino por la mediación perfecta de nuestro Salvador. El velo se rasgó, el cielo está abierto, el Padre espera. A diferencia de los demás evangelios, Marcos presenta un relato de la resurrección marcado por simplicidad y misterio. En Marcos capítulo 16, versículos 1 a 8, las mujeres van al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo de Jesús, pero lo encuentran vacío. Un joven vestido de blanco les anuncia que Él resucitó y que está yendo adelante de ellas hacia Galilea. Y el texto termina con una frase inesperada. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, pues estaban posesionadas de temor y asombro, y de miedo nada dijeron a nadie.
Ese final abrupto no es un error editorial. Por el contrario, él carga una fuerza narrativa impresionante. En lugar de presentar apariciones gloriosas, Marcos nos confronta con el impacto puro de la resurrección. Un sepulcro vacío, un mensaje celestial y un profundo temor reverente. La simplicidad del relato obliga al lector a reaccionar. ¿Qué harás con esta noticia? ¿También te quedarás callado de miedo o llevarás adelante la proclamación de que Él vive? La ausencia de detalles posteriores, como apariciones o encuentros, no disminuye el poder del evento. Por el contrario, valora el elemento central de la fe cristiana. El sepulcro está vacío. El Jesús que fue crucificado venció la muerte. Ese es el punto final y también el punto de partida. El silencio de las mujeres no es el fin de la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo, donde cada lector es desafiado a convertirse en parte de la continuación del Evangelio. Esta elección narrativa de Marcos está alineada al estilo del Evangelio como un todo, directo, sorprendente y provocador. Nada es entregado de forma digerida. El Evangelio exige fe. La resurrección, como todos los milagros de Jesús, es tanto una revelación como una invitación. Es necesario creer, no solo ver, y esta fe transforma vidas, mueve montañas y abre los cielos. El cierre enigmático de Marcos nos recuerda que la obra de Cristo no termina con el Evangelio escrito, sino que continúa a través de cada discípulo que se disponga a anunciar que el crucificado está vivo. El miedo de las mujeres fue vencido. El mensaje fue esparcido. Y hoy, cada uno de nosotros es llamado a mantener encendida la llama de esta verdad eterna. El Evangelio de Marcos no es solo una narrativa sobre el pasado, es un llamado para el presente y un desafío para el futuro. Al terminar su obra de forma abrupta, el autor nos entrega simbólicamente la pluma y el pergamino. La historia de Jesús continúa escribiéndose en cada corazón que decide seguirlo, en cada vida transformada por el poder del Evangelio. Somos parte de una continuidad viva, orgánica, que se extiende por generaciones y atraviesa fronteras. El impacto de Marcos no está en adornos literarios o detalles exuberantes, sino en la fuerza de los acontecimientos y en la urgencia del llamado. El secreto revelado a lo largo de todo el Evangelio es este: el Hijo de Dios vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, como se declara en Marcos, capítulo 10, versículo 45. Esta es la esencia del Evangelio, y quien la comprende no puede vivir de la misma manera. El viaje que comenzó a las orillas del Jordán y culminó en el sepulcro vacío es también nuestro viaje. Hemos sido llamados a creer, a obedecer, a cargar la cruz y a anunciar el reino. El Evangelio de Marcos nos recuerda que seguir a Jesús es una marcha de acción, fe y entrega. No basta admirar al Maestro, es necesario caminar detrás de Él, pisando en las huellas de su amor sacrificial. Hoy, en medio de una sociedad distraída, ruidosa y superficial, el llamado de Marcos resuena más fuerte que nunca. Es tiempo de retomar el compromiso con la esencia del Evangelio, de abandonar fórmulas vacías y religiosidad estancada, de vivir al Cristo vivo con intensidad, valentía y fidelidad. La urgencia que permea el Evangelio todavía pulsa en los cielos y en la tierra. La pluma está en nuestras manos. La pregunta que permanece es: ¿qué capítulo escribiremos con nuestras vidas? El mundo sigue esperando a aquellos que, como Marcos, eligen registrar y vivir el impacto de la cruz y de la resurrección. El reino avanza y la invitación está lanzada. Depende de nosotros aceptar y continuar la historia del Evangelio con audacia y fe,
A veces, una historia nos encuentra en el momento justo. Si este mensaje habló contigo de manera especial, compártelo con alguien que también necesita escucharlo. En los comentarios, describe en pocas palabras el fragmento que más te emocionó. Tu vivencia puede inspirar a otros a reflexionar también. Y si deseas seguir recibiendo contenidos que fortalecen la fe y traen verdades profundas de la palabra, suscríbete al canal y activa las notificaciones.